Welcome Glenn, back. gracias por We are invitarme. joined today by Ray McGovern, who was a CIA analyst for 27 years, who chaired the National Intelligence Estimates and also prepared the president's daily briefs. So thank you for coming back. It's been a while. Glenn, thank you for having me. So, well, this war against Iran. Bueno, esta guerra con Irán suele tratarse como una guerra entre Estados Unidos e Irán, pero en realidad ya es una guerra regional. Sin embargo, hay un actor del que sorprendentemente se habla muy poco, teniendo en cuenta que fue quien disparó el primer tiro, y ese es Israel. Supongo que parte de la razón es que no recibimos muchos videos ni información sobre los daños que se están produciendo allí. Pero pensé que podría ser un buen punto de partida para hablar de lo vulnerable que crees que es Israel en esta guerra y en general de cómo le está yendo a Israel en el conflicto. I guess overall, how is the war going for Israel? Well, Glenn, as usual, you asked the right question. Bueno, Glenn, como de costumbre, has hecho la pregunta correcta. Iba a empezar con esto, si podía, y ahora puedo. Esta es una guerra existencial para Israel. Irán va a sobrevivir a esto de una forma u otra. Estados Unidos, con suerte, también lo hará. Pero Israel ha puesto todos sus huevos en la misma cesta. Han manipulado a Donald Trump de tal manera que iniciaron todo esto. Y según la admisión de nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, que también es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Lo que significa, por cierto, que es el canal por el que pasa toda la inteligencia. En otras palabras, la CIA informa a través de Marco Rubio, el director del Consejo de Seguridad Nacional, ¿de acuerdo? Así que lo que Trump recibe, lo recibe a través de Marco Rubio. Eso explica parte del asunto. Pero quiero decir, si la gente no lo sabe, Marco Rubio admitió que Israel dijo, oh, vamos a atacar, y luego lo hicieron. Y teníamos miedo de que los iraníes dijeran, oh, quizá Estados Unidos sea culpable de esto, y entonces nos atacarían en represalia. Así que tuvimos que adelantarnos a un ataque de represalia de Irán. Una represalia porque Israel lo había atacado. Eso fue lo que dijo. It's extraordinario. De acuerdo. Dios mío. Bueno, para bajar esto de lo sublime a lo mundano, tenemos a una joven que nos echa una mano aquí. Estuvo aquí esta mañana y le dije, por favor, Rosana, dime, ¿qué dicen tus amigos sobre esta guerra? Y ella respondió, oh, pues no les gusta nada. Lo que no les gusta es que no hay ningún plan. No hay ningún plan en absoluto. ¿Cómo pueden hacer esto sin ningún plan? Le dije, vale, bien. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ahora mi hija es muy lista, fue a la universidad y todo eso. No lo sé, dijo. Le pregunté, ¿y qué dicen tus amigos sobre eso? Lo único que les importa, dijo, es que Trump no descarta enviar tropas. Trump won't rule out sending our troops, our sons, our brothers, but why Nuestros hijos son hermanos. Pero sí, ¿por qué lo hizo entonces? No lo sé. Es una locura. Es una locura. Y le dije, Rosana, no lo sabes porque la mayoría del pueblo estadounidense no lo sabe, aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos lo haya dicho, porque Israel atacó a Irán y nos tendió una trampa para que hiciéramos exactamente lo mismo cuando estábamos tan cerca de un acuerdo. Ahora bien, ¿cómo lo sabe McGovern? Vamos, Ron McGovern. No lo veo en el New York Times. Bueno, él fue mediador en esas conversaciones tan cruciales en Ginebra entre los estadounidenses y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ¿de acuerdo? Y cuando el mediador, el ministro de Asuntos Exteriores omaní, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que era un intermediario honesto tratando con ambas partes, terminó aquella sesión, se subió a un avión y fue a Washington. Le dijo al vicepresidente, casi tenemos un acuerdo. Los iraníes han cedido mucho en sus exigencias sobre el enriquecimiento. Están haciendo todo tipo de concesiones. De hecho, puede que incluso consigamos que los inspectores de la ONU vayan allí por primera vez en la historia. Así que, está cerca. Y luego, creo que porque olió algo raro, habló con Margaret Brennan, la periodista de CBS, y le dijo lo mismo. Estamos realmente cerca ahora. Esto es increíble.
Ahora bien, eso fue el 27 de febrero. El 26 se habían reunido en Ginebra con ese mismo ministro de Asuntos Exteriores omaní como mediador, si tengo que repetirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? De repente, en cuestión de horas. Después de recibir esta noticia, Rubio, ante todo, estaba el ataque a Irán. Entonces, ¿cómo encaja esto? Quiero decir, ahora hay quejas. La más reciente es que los omaníes y otros piensan que Witkoff y Kushner mintieron sobre cuándo entregaron su informe al presidente, diciendo no, los iraníes están en transición. No lo descarto. Esos dos están hasta el cuello. En el Bronx los llamamos timadores, ¿vale? No se puede confiar en ellos. Pero en cualquier caso, el acuerdo estaba así de cerca, ¿de acuerdo? De repente, Rubio y quizá, Hexet seguro, tal vez el vicepresidente, dijeron, no, Bibi ya ha lanzado sus ataques, lo haremos por Israel. Así que le dije a mi hija, mira, deberías hacer la última pregunta. ¿Por qué, si todo esto no tuvo planificación, lo hicimos? Y deberíais daros cuenta de que la razón por la que ninguno de vosotros siquiera piensa en hacer esa pregunta es porque no aparece en las noticias. No está en el Times, ni en el Post, ni siquiera en Internet. Muy pocas veces se dice que entramos en esta guerra por Israel. Ahora, dejadme cerrar esta disertación. Para Israel, ahora es una guerra existencial. Eso significa que están a punto de ser aniquilados. Perdonad el término, ¿de acuerdo? Los iraníes tienen los medios para hacerlo. Eso quedó demostrado en junio, y por eso pensé ingenuamente que esto nunca ocurriría. Quiero decir, ¿Trump querría arriesgar la aniquilación de Israel? ¿El cierre del estrecho de Hormuz? ¿Perder las elecciones de noviembre con los precios de la gasolina a $10 el galón? Quiero decir, por supuesto, que no sería tan estúpido ni tan tonto como para empezar una guerra contra Irán. Y lo hizo. Así que, dos cosas aquí. Tenemos a un presidente que no solo es un marxista delirante, sino que yo diría que está, ¿vale? Ahora, sé que a vosotros, los noruegos, no os gusta usar términos alemanes ni nada de eso, pero yo sé alemán. Todo lo que sé en noruego es tusen tak, ¿de acuerdo? Wahnsinn, en alemán, quiero decir, es como estar completamente loco, ¿vale? Una especie de pensamiento inflado que te hace creer que puedes hacer lo que te dé la gana. Es casi tan malo como zwergverrückt, que significa realmente loco. Y cuando vivía en Alemania podías ser condenado por llamar a alguien así. Bueno, no estoy en Alemania. Eso es lo que tenemos aquí. Y solo para cerrar este tema, he pasado medio siglo intentando ponerme en el lugar de los líderes del Kremlin. Sé que ellos tienen un equivalente de la rama que nosotros teníamos, ahora es una división en la CIA, que elaboraba perfiles psicológicos a distancia, ¿de acuerdo? A distancia, es decir, no puedes entrevistar a Trump, pero puedes reunir toda la información. Y aunque a los psiquiatras no les gusta hacerlo sin acceso directo, bueno, lo haces de todos modos. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es demasiado importante. Cuando yo estaba en la CIA, teníamos gente maravillosa trabajando en esto. Tenía perfiles biográficos de Chernenko y Andropov, y más tarde de Gorbachev. Así que el Kremlin, estoy seguro, tiene este tipo de unidad. Ahora bien, me cuesta imaginarme en el lugar del encargado de informar a diario a un presidente de la era de Gorbachev, función que desempeñé cara a cara durante el primer mandato de Reagan, del 81 al 85. ¿Qué le van a decir a Putin? Bueno, sabemos que este tipo no es de fiar, que es engañoso, que dice muchas mentiras y que es un tanto narcisista. Pero ahora sabemos que está wahnsinnig. Ahora sabemos que está verrückt. ¿Y qué hará? Una última cosa, quizá esté proyectando, pero pensé que nunca harían esta estupidez precisamente por las razones de lo que está ocurriendo ahora, ¿de acuerdo? Así que, cuando la gente habla de poner tropas sobre el terreno o de amenazar con usar un arma nuclear, Dije que nadie hizo tal, porque, ¿por qué?
But the becauses don't matter. Pero los porqués ya no importan. La lógica no se sostiene. Y quizá esto sea, añadiré esto, en la kremlinología teníamos una forma muy constante y ordenada de analizar los medios públicos. Cuando la gente decía cosas como que X, Y y Z serían condiciones previas para las negociaciones o para un acuerdo, y de repente solo mencionaban X y no Y ni Z, vaya, eso significaba, y puedo decirte que es cierto, que estaban dispuestos a negociar sobre fuerzas nucleares intermedias. Y ese acuerdo se alcanzó y se mantuvo durante 32 años, ¿de acuerdo? Vimos que están retirándose de las declaraciones públicas, pero eso no funciona con Trump. Trump puede decir, exigimos A, B, C y D, y luego repite 5 veces, exigimos A, B, sin mencionar el resto. Y su vicepresidente dice, exigimos A 4 veces en 4 minutos en Fox. McGovern piensa, Dios mío, quizá haya un poco de esperanza ahí. Olvídalo, McGovern. La kremlinología y la lógica no se aplican al analizar a Donald Trump. Y eso es una verdadera carga para los encargados del informe diario presidencial de Vladimir Putin. Creo que estarás de acuerdo. Sorry. But when you say it's existential, Pero cuando dices que es existencial para Israel, esa suele ser una palabra que no quieres oír cuando se trata de estados poderosos, porque una vez que algo es existencial, no pueden permitirse una derrota. Lo que plantea la pregunta, ¿qué podría hacer Israel? Porque estamos en una posición muy difícil. Los iraníes también consideran que esto es una amenaza existencial y no pueden simplemente dejar que Estados Unidos se retire, reabra el estrecho de Hormuz y, 6 meses después, Estados Unidos e Israel vuelvan a estar implicados una vez más. Y dado que ninguno de los problemas de fondo se ha resuelto, el objetivo seguirá siendo sacar a Irán del tablero euroasiático. Iran, from the Eurasian chessboard. So, given that is the Así que dado que este es el caso, los iraníes no pueden permitirse dejar pasar esto sin volver al antiguo statu quo. Entonces, ¿qué significa esto para Israel? Porque si corren el riesgo de ser diezmados aquí, tienen armas nucleares. No me parecen precisamente uno de los países más moderados, como hemos visto también en todas las guerras que están en curso. Entonces, ¿qué crees que va a hacer Israel si el dolor se vuelve demasiado grande? Quiero decir, por el momento no estamos viendo ninguna imagen que salga de Israel. No quieren proyectar la idea de que están sufriendo grandes pérdidas. Pero ya sabes, esto podría cambiar en algún momento cuando quieran hacer exactamente lo contrario, mostrar cuánta destrucción ha causado Irán. En ese momento, corres el riesgo de empezar a oír más sobre una posible represalia nuclear. Israel tiene derecho a sobrevivir, esencialmente el derecho a existir. Están ocurriendo muchas cosas locas estos días. Esto ni siquiera parece tan descabellado, que pudiera suceder, si no con armas nucleares estratégicas, al menos con algo limitado, táctico, solo para forzar la mano de los iraníes, para hacer que capitulen, básicamente. ¿Ves un camino ahí hacia el uso real de armas nucleares? Glenn, esa es tu segunda pregunta más interesante y apropiada. Eso es lo que iba a decir. Sí, sabes, cuando miro a Netanyahu y a Trump, pero en este caso principalmente a Netanyahu, me pregunto, de acuerdo, teniendo en cuenta lo que sabes sobre este tipo, McGovern, y lo que está dispuesto a hacer en términos de genocidio y hambruna forzada, cuando se le ha hecho creer que tiene algún tipo de control sobre Trump, quizá tenga mucho que ver con Jeffrey Epstein. En fin, está convencido de que tiene a Trump bajo control. Bien, ¿aceptaría la derrota? ¿Diría de acuerdo, fue una mala idea? No lo creo. Y tampoco creo que los iraníes les dejaran hacerlo ahora que tienen la ventaja, y es la gran nueva realidad. Creo que ya ha quedado demostrado que los iraníes tienen más armas, más cohetes, más misiles, y que van a imponerse en este asunto. Sin mencionar el daño que está sufriendo el mundo entero por el cierre del estrecho de Hormuz, algo completamente previsible. Entonces, ¿qué va a hacer Netanyahu? Pues bien,
Si Hirsch escribió hace un par de décadas un libro sobre la opción Sansón, la narración bíblica según la cual Sansón derribó el templo antes que rendirse o lo que fuera, simplemente lo derribó por completo. ¿Haría Netanyahu algo así, pensando que tal vez podría volar de nuevo a Berlín y esconderse en uno de esos pequeños refugios? No lo sé, pero creo que las probabilidades son mayores que 50-50, y esto da un miedo terrible de que no se detendría antes de usar realmente, no solo amenazar, sino usar una o dos armas nucleares. Y si eso funcionaría o no, simplemente no creo que lo hiciera. El oprobio sería coronado como el estado paria del mundo para siempre si hiciera eso. Nadie cooperaría con él, creo, a menos que quizá personas como, los neoconservadores que salieron de la nada y apoyaron tanto la guerra de Irak como esta guerra en Irán respaldaran a Netanyahu. Así que sí, esa es una forma muy larga de decir que hace 4 semanas tracé un paralelismo. Dije, mira, creo que Netanyahu probablemente usaría la opción nuclear en una situación de extremo peligro, ¿de acuerdo? Esa palabra tan elegante realmente significa tener la espalda contra la pared. Por eso es algo nuevo, Glenn. Como sabes tú, que eres historiador, y yo, que soy un viejo, desde la crisis de los misiles de Cuba, ningún estado nuclear se ha visto obligado a actuar en una situación de extremo peligro. Ahora bien, John Kennedy, uno de mis ídolos, el presidente John F. Kennedy, me llevó a Washington junto con un montón de gente realmente extraordinaria, diciendo, bueno, haremos algo por nuestro país, y algunos de nosotros seguimos por aquí. Lo que dijo en su gran discurso en la Universidad de Maryland a principios de 1963 fue esto. In early 1963 was this. The thing that must be avoided in our relationship. Lo que debe evitarse en nuestras relaciones entre dos potencias nucleares, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, es obligar jamás a una potencia nuclear a elegir entre una retirada humillante y el uso de esas armas nucleares. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque casi ocurrió. Si él no hubiera sido lo bastante hábil como para apartar a sus generales y apoyarse en su hermano Bobby y en otros como Llewellyn Thompson, el anterior embajador, las cosas podrían haber ido por otro camino. Ellos dijeron, mira, Khrushchev está dispuesto a llegar a un acuerdo, habla con él directamente, y así lo hicieron, y no hubo guerra. Y tú y yo hoy podemos hablar de estas cosas, ¿de acuerdo? Estuvo así de cerca. Eso fue en septiembre y octubre de 1962. Aquí está John Kennedy el 10 de junio de 1963. Cuenta los meses que pasaron, y ahora él dice, mira, hemos pasado por lo peor. Sé lo que es pensar en volar el mundo por los aires. Lo último que quieres hacer es obligar a otra potencia nuclear a elegir entre una retirada humillante y el uso de armas nucleares. Ahora Khrushchev, o Slava Bogu, gracias a Dios, fue lo bastante hábil como para decir, de acuerdo, si hacemos que parezca un acuerdo en el que retiráis los misiles estadounidenses de Turquía, sí, puedo hablar con mis militares y decir, bueno, tenemos un trato, y eso ocurrió. Así que Kennedy estaba decidido con todas sus fuerzas a no permitir que eso volviera a suceder. Así que se puso en contacto con los rusos y dijo, mirad, nuestros hijos respiran el mismo aire. Queremos las mismas cosas buenas para nuestros hijos. Entre todas las potencias del mundo, Rusia y Estados Unidos nunca han estado en guerra entre sí, algo casi único. Así que lleguemos a un acuerdo. Y por supuesto, dijo que íbamos a dejar de probar armas nucleares. Y en cuestión de meses, gracias a una hábil acción política, el Senado ratificó un tratado de prohibición parcial de ensayos. Lo que quiero decir es que esto se remonta al comienzo de la verdadera era de confrontación nuclear. Y desde entonces, desde 1962, no ha habido posibilidad de que Estados Unidos o la Unión Soviética sobrepasaran esa línea roja y amenazaran al otro con una retirada humillante.
Ahora bien, ¿cuál fue el siguiente gran tema? Russiagate. Como sabes, mis amigos y yo, veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, sabíamos que aquello era algo desconfiable y deshonesto desde el principio. Uno de mis colegas me dijo, Ray, sabes que eres un pony de un solo acto, ¿verdad? ¿Por qué sigues centrándote en esto? Y luego un tipo de la radio dice, bueno, ¿por qué sigues machacando con ello? Es porque Rusia tiene armas nucleares. Por eso. Ah, sí, y Ucrania fue considerada una amenaza existencial para Rusia. Y sabemos cómo va a acabar eso. Bien, por suerte no va a ser una explosión nuclear. Así que lo único que digo aquí es que esto es algo único. Desde la crisis de los misiles de Cuba, haz las cuentas, eso fue en 1962. ¿Qué es ahora, 2026? Así que tenemos un Estado que robó tecnología nuclear a Estados Unidos, cuyo primer ministro fue uno de los ladrones que robaron esa tecnología. Y una de las razones por las que John Kennedy era tan mal visto por nuestro ejército y por nuestros sionistas fue porque quería impedir que Israel obtuviera un arma nuclear. Algunas personas piensan, y creo que hay algunas pruebas de ello, que esa es una de las razones por las que se deshicieron de él. Seamos sinceros, el principal conspirador, el maestro de contrainteligencia de la CIA, era el enlace con Israel, y nada cambió. Si yo, alguno de mis colegas o cualquiera de mi departamento escribía algo que mencionara a Israel, aunque solo fuera sobre las relaciones chino-soviéticas, teníamos que obtener la aprobación de este tipo. Así que él era el cabecilla de todo esto. Y por supuesto, tenía una relación muy estrecha con Israel. Hay abundantes pruebas de que James Angleton estuvo implicado en ambas aventuras, tan cercano a Israel y tan involucrado en deshacerse de John Kennedy, en parte por su resistencia a que Israel obtuviera un arma nuclear. Incluso hay pruebas de que Angleton al menos hacía la vista gorda ante el suministro o el robo de tecnología nuclear a espaldas de Kennedy. Así que ya sabes, ese es mi argumento aquí. Mira, mis hijos muy formados y de 50 años están completamente a la deriva diciendo, Dios mío, no hay plan, ¿por qué hizo esto? No se preguntan por qué lo hizo. Siempre dicen, oh, podría ser esto, nuestras tropas sobre el terreno. Oh, Dios mío, ya sabes. Pero ninguno de ellos se toma el pomp de preguntar por qué Trump hizo esto. Y Trump lo hizo porque es sumiso a Israel. Y eso puede incluir, hablando de depravación moral, bueno, lo tienes a raudales con Epstein y la gente con la que Trump se ha estado relacionando. Y el hecho de que Netanyahu ciertamente no está por encima de llevar su propio pequeño portafolio de fotos y videos a Mar-a-Lago, diciendo, oh, solo quiero recordarlo. El FBI es capaz de bloquear gran parte de esas cosas, pero lo protegeremos, señor presidente, a menos que no coopere. Ese es un enfoque de tipo mafioso. ¿Y estaría Trump por encima de eso? No lo creo. Perdón por esta larga explicación, pero me siento muy convencido al respecto, porque Israel ha tenido este control sobre nosotros, hasta el punto de disparar contra 34 marineros estadounidenses en el USS Liberty durante la guerra de 1967 y nunca rendir cuentas. Luego, por supuesto, aprendieron, sin ninguna duda, que literalmente podían salirse con la suya, y que el Senado, la Cámara de Representantes e incluso la Marina de los Estados Unidos lo encubrirían. No, la relación entre Estados Unidos e Israel es bastante interesante, no solo para entender gran parte de la política exterior estadounidense, sino también por lo que está ocurriendo en la política interna. Creo que especialmente, bueno, no solo en el lado republicano, sino también en el demócrata, hay ahora una división evidente, donde las simpatías hacia Israel han disminuido mucho. Incluso dentro del propio entorno de Trump, toda esta idea de América primero, ya sabes, unió a una gran variedad de personas. Una parte importante de ese grupo creía que América primero significaba que los intereses de Estados Unidos se antepondrían a los de Israel.
Ahora ven esta guerra, simplemente sin hablar de Israel. Without talking about Israel. Yeah, it's something that also divides the home base of. Sí, es algo que también divide a la base de Donald Trump. Pero dijiste algo interesante, que sí, es un conflicto existencial para Irán y para Israel, pero para Estados Unidos no lo es realmente. Dicho esto, todavía hay mucho en juego aquí, su credibilidad como superpotencia. Si se pierde esta guerra, los estados del Golfo podrían dejar de ser estados de primera línea viables, podrían ser barridos, o alternativamente, si quieren sobrevivir, podrían llegar a la conclusión de que ser un estado de primera línea no te hace más seguro, sino más vulnerable. Y si eso ocurre, todo el sistema del petrodólar podría empezar a desmoronarse. Sin esos dólares reciclados, la burbuja de la IA, la carrera de la IA, llega a su fin. Los sistemas de alianzas en todo el mundo podrían verse aún más desafiados. Y ya sabes, también en la política interna, esto sería un desastre para Trump. Ya declaró la victoria, un poco como el momento de misión cumplida de George Bush, del que luego se arrepintió, por supuesto, y además está su ego en todo esto. Así que no puedo imaginarme a Trump aceptándolo. Dicho esto, tampoco puedo imaginarme que use armas nucleares, pero tiene otras opciones. Que a lo que me refiero es que vi que salieron de dos comentarios, creo que el mismo día. Es decir, ya sabes, vamos a golpear a Irán 20 veces más fuerte, pero también se nos han acabado los objetivos que atacar en Irán. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo se consigue que Irán se siente a negociar, que haga concesiones? Da la impresión de que piensan que Irán necesita el tratamiento Gaza, que esa podría ser la dirección que tome Estados Unidos. En fin, ya estoy opinando demasiado. Me preguntaba, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hará Estados Unidos ahora que no ha conseguido un cambio de régimen? No logró que la gente se levantara contra el gobierno. El ejército no se derrumbó. Los iraníes son capaces de soportar el dolor y también de infligirlo a Estados Unidos, a los estados del Golfo y a Israel. Bueno, abordemos primero el tema de los estados del Golfo, los estados árabes. Bien, Putin llamó por teléfono apenas 2 días después de los ataques y habló con cada uno de ellos. Bueno, creo que él sabía lo que se avecinaba y dijo, mira, ¿recuerdas lo bien que te has llevado con Estados Unidos, comprando todas esas armas y todo eso? Tienes este acuerdo por el que se supone que deben defenderte, ¿eh? Observa los próximos días y verás lo que pasa. Te llamaré más tarde. Dios mío, ese acuerdo se ha venido abajo, porque la defensa contra Irán ha desaparecido por completo. Irán tiene vía libre ahora, y lo están haciendo. Están atacando todas esas bases estadounidenses e intentando tranquilizar a los estados del Golfo, diciendo, mira, esto no va con vosotros. Se trata de vuestros estúpidos responsables políticos que pensaron que Estados Unidos podría protegeros y no puede. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, eh? Tienes toda esta riqueza. ¿En quién vas a confiar para tratar? ¿En los estadounidenses? Bueno, ya veremos qué pasa en los próximos días, ¿de acuerdo? Al día siguiente, habla Lavrov, y esto es realmente interesante. Está en una reunión con otros líderes del Golfo Árabe, ¿verdad? Y dice, muy ingenioso, usaré una vieja expresión beduina. ¿No has aprendido que no se pueden montar 2 camellos al mismo tiempo? No sé quién le dio esa frase, pero fue exactamente la adecuada. Así que en lo que a mí respecta, Estados Unidos no va a recuperar bases en esos países del Golfo. Los países del Golfo todavía tienen su petróleo, en la medida en que sus yacimientos no han sido destruidos, así que aún tienen los medios para mantenerse. ¿Pero van a aliarse con Estados Unidos? Desde luego que no de la manera en que solían hacerlo, ¿vale? Bien, ahora, no recuerdo en qué más entraste, pero tenía algunos comentarios sobre tus otras observaciones. A ver si tomé nota de algo.
Sí, quiero que menciones esto. Una de las cosas que la mayoría de los estadounidenses no entiende, porque muchos no tenían edad suficiente en 2001, 2002 y 2003, es que lo único que realmente conocen es el 11S, ¿verdad? Because many were not of age in 2001, 2002, and 2003. All they know is about 9/11, right? And then they know, or think they know. Y entonces ellos saben, o creen saber, que tuvimos que ir tras las personas que podrían haber sido responsables del 11S. Y los afganos, bueno, eso era una cosa, pero intentamos identificar al líder de Irak, Saddam Hussein, con el 11S. ¿Y cómo lo hicimos? Dijimos que Saddam Hussein tenía vínculos activos con Al-Qaeda. El 75% del pueblo estadounidense en, 2002 o 2003 creía que eso era cierto, ¿de acuerdo? Colin Powell habló con autoridad en la ONU y habló de un cito, nexo siniestro entre Bagdad, Saddam Hussein y Al-Qaeda. Colin Powell sabía que estaba mintiendo. Colin Powell knew that he was lying. He said it anyway. What was the other thing? Oh, De todos modos lo dijo. ¿Cuál era la otra cosa? Ah, sí. Irak tenía armas de destrucción masiva. Ahora bien, nosotros, los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura, formamos nuestra unidad en enero de 2003, plenamente conscientes de que no tenían armas de destrucción masiva, de que nuestros antiguos colegas mentían descaradamente para conseguir ascensos y premios, cosa que lograron, por redactar aquella terrible estimación del humo de octubre de 2002. ¿Y qué pasó? Pues que falsificaron las pruebas. Y no hace falta, permíteme citar el informe del Comité de Inteligencia del Senado. Esto llevó 5 años de trabajo. This was 5 years in the making. In June of 2008, they finally came to... En junio de 2008, finalmente llegaron a su conclusión y decía, cito, la inteligencia utilizada para justificar el ataque a Irak era una evidencia no corroborada, infundada, contradictoria o incluso inexistente. Fin de la cita. ¿Inexistente? ¿Cómo demonios es una inteligencia inexistente? Bueno, no hace falta que os lo diga, ¿vale? Fue fabricada. Entonces, ¿por qué saco todo esto a colación? Porque está ocurriendo otra vez. Y la mayoría de la gente no se da cuenta porque la prensa lo ha ocultado y nadie fue jamás responsabilizado por Irak. Así que merece la pena mencionarlo. Lo que estamos diciendo ahora es, por supuesto, dependiendo de a quién escuches, Irán, con N. Ahora Irán está cerca de un arma nuclear, ¿de acuerdo? And now Iran is close to getting a nuclear weapon, okay? What are they going to do? They're going to give it to those terrorists. ¿Qué van a hacer? Van a entregárselas a esos terroristas, a todos esos terroristas, a los que yo llamo fuerzas de resistencia, según el derecho internacional, en el Líbano y en otros lugares. Esos terroristas van a conseguir esas armas nucleares, ya sabes. Y de nuevo, no te fíes solo de la palabra de McGovern. Tuvimos la suerte de obtener una copia de las notas auténticas de una sesión informativa dada por Sir Richard Dearlove, jefe del MI6 británico, a Tony Blair el 23 de julio de 2002. ¿Y de qué trataba todo eso? Pues bien, Bush había reclutado a Tony Blair para unirse a esta guerra. Iba a ser una gran guerra. Los demás europeos, bueno, no eran de verdad. The other Europeans, well, they weren't real. The Germans and the French, forget about them. We can do it. Los alemanes y los franceses, olvídalos. Podemos hacerlo solos. Vale, pero ¿sabes qué? Cuando estás planeando una guerra, te gustaría tener algo más que contacto telefónico con el otro conspirador, ¿no? Así que, aunque Bush llamaba a Blair, o viceversa, una vez por semana, Blair le dijo a su jefe de inteligencia, mira, ¿podrías ir y hablar con George Tenet, que era su homólogo, el director de la inteligencia central, jefe de todas las agencias de inteligencia? Habla con él, porque está muy cerca de Bush, sabrá la verdad. ¿Puedes hablar con él? Pues bien, Tenet no lo hizo. Dijo, no lo hago. Y Bush insistió. Y entonces sé que había gente, sé que la había. El 20 de julio de 2003, en la sede de la CIA en Langley, Sir Richard Dearlove recibió un informe exhaustivo. Tomó el siguiente avión, regresó a Londres y, 3 días después, en una reunión de los 12 apóstoles al mediodía, su gran reunión de gabinete, la reunión del gabinete de Blair, con todos los principales dignatarios,
Blair dijo, bien, ahora, Sir Richard Dearlove, por favor, díganos cuál es la verdadera información. Y esto fue lo que dijo. Esta es una cita del párrafo más relevante. George W. Bush ha decidido atacar Irak. Se justificará por la conjunción de armas de destrucción masiva y terrorismo. Mi comentario, traducción. Vamos a decir que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva y vamos a vincularlo con los terroristas. ¿De acuerdo? Y luego la frase final de este párrafo, pero la inteligencia y los hechos se están ajustando a la política. Punto. Fin de la cita. Así que la inteligencia y los hechos se están ajustando a la política. ¿Cuál es mi lección aquí? Una guerra innecesaria, completamente innecesaria. Inteligencia ajustada a la política. Eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora con respecto a Irán. ¿Por qué? Porque nunca se responsabilizó a nadie. Esos senadores que redactaron ese informe genuino, preciso y auténtico diciendo que parte de la inteligencia no existía, nunca responsabilizaron a nadie. A George Tenet se le permitió irse a su refugio en Nueva Jersey y seguir recibiendo mucho dinero de las entidades corporativas para las que supuestamente trabaja. Nadie rinde cuentas. Las personas que redactaron esa estimación nacional de inteligencia del 1 de octubre de 2002 recibieron aumentos de sueldo y ascensos. Ahora, no es tan grave, porque lo realmente interesante aquí con respecto a Irán es que después de aquel desastre, la gente con algo de sentido común en Washington vio que los neoconservadores, Cheney y Bush, querían ir a por Irán a continuación. De hecho, los neoconservadores decían abiertamente a todo el que quisiera escuchar, los hombres de verdad van a Teherán, no a Bagdad, ¿verdad? Tenían los planes, ¿de acuerdo? Iban a justificarlo por las mismas razones. ¿Y qué pasó? Alguien dijo, hagamos una estimación nacional de inteligencia. Creo que ya lo he mencionado en tu programa antes, pero en resumen, consiguieron a un tipo honesto del Departamento de Estado llamado Tom Finger. Llegó con su propio equipo y trabajaron durante todo un año. Se beneficiaron de un poco de suerte con nueva información de inteligencia y dijeron que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2010. En tercer lugar, no ha reanudado el trabajo en un arma nuclear. Lo dijimos unánimemente, las 16 agencias de inteligencia de entonces, y lo dijimos con gran confianza. Ahora la buena noticia es que la comunidad de inteligencia ha reiterado ese juicio, incluyendo el hecho de que las armas nucleares están prohibidas por el líder supremo recientemente fallecido mediante una fatúa, lo cual significa muchísimo más que una encíclica o cualquier otra declaración religiosa pomposa, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuánto tiempo mantuvieron ese juicio razonable y auténtico después de toda la presión del lobby y de Dios mío, tan recientemente como, oh, míralo, es marzo, ¿verdad? El pasado marzo. A finales de marzo, Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, repitió palabra por palabra lo que la comunidad de inteligencia estadounidense venía diciendo desde noviembre de 2007, es decir, que Irán, si es que alguna vez tuvo un programa de armas nucleares, lo detuvo a finales de 2003. Unanimidad, alta confianza, sin revocación de la política de la fatwa. Ella declaró eso bajo juramento en un testimonio exigido por el Congreso en marzo del año pasado. ¿Dónde está Avril Haines ahora? Vaya, un amigo mío hizo una pequeña caricatura con un cartón de leche, ya sabes, un cartón de medio galón. Desaparecida Avril Haines, ya sabes, que nos digan dónde está, que la dejen entrar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ese testimonio es un requisito del Congreso. ¿Qué ocurrirá cuando comparezcan ante el Senado? Presten juramento. Bueno, ¿y qué piensan ahora? ¿Empezó Irán a trabajar en un arma nuclear y nunca nos lo dijiste? La respuesta honesta sería no. No necesitan un arma nuclear. Tienen misiles hipersónicos que pueden transportar ojivas pesadas. Y me atrevería a decir, Glenn, que harán precisamente eso en las próximas semanas.
Irán no va a detenerse, y como dice Alex Cranor, uno de los mejores analistas en este tema, cuando habla del cierre del estrecho de Hormuz, aún no has visto nada. Eso nos va a perjudicar a todos, pero va a afectar especialmente a lo que Trump cree que puede hacer, porque no puede hacer mucho. Lo único que podría hacer, presumiblemente, aunque quizá no, es contener a Netanyahu para que no use el as bajo la manga, al que acertadamente llamaste la atención, usar una o dos armas nucleares. Solo una última pregunta breve. ¿Se han desvanecido ya las esperanzas de un cambio de régimen? Porque, de nuevo, el núcleo de una operación de cambio de régimen también implicaría ganarse los corazones y las mentes de la gente y lograr que se vuelvan contra su propio gobierno. Pero después de matar a su líder, lo cual, por alguna razón, no fue celebrado como se esperaba, y a medida que Estados Unidos se queda sin objetivos militares, estamos viendo que se atacan más objetivos civiles para ejercer presión sobre el gobierno. Así que vimos los ataques a la planta desalinizadora y a los depósitos de combustible, que luego contaminaron y prácticamente destruyeron el aire en Teherán, la destrucción de la capital. Y Trump también, para dejar el mensaje aún más claro, publicó en Truth Social que golpearían a Irán con tanta fuerza que la nación misma quedaría destruida, que sería incapaz de reconstruirse. Y por supuesto, supongo que accidentalmente, pero aún así, el asesinato de esos jóvenes y mentir al respecto de una forma tan evidente. El estado completamente descartado un cambio de régimen. Bueno, cualquier tipo de cambio de régimen está fuera de cuestión si estás pensando en un liderazgo más maleable en Irán. No hace falta ser un analista excepcional para darse cuenta de eso. El nuevo líder supremo estaba en la casa y resultó herido cuando mataron a su padre, a su esposa y a su hijo adolescente. Él se salvó, pero al parecer sigue en el hospital. Por eso no se le ve, ¿de acuerdo? Así que, dadas esas circunstancias, y teniendo en cuenta lo que se dijo en su nombre o lo que él dijo ayer, no hay ninguna concesión en la posición iraní. Ahora tienen la ventaja. Sabes, hablamos de nuestros líderes militares hoy en día. Te diré algo que viene de Larry Wilkerson, quien trabajó con Colin Powell no solo como su jefe de gabinete. Not only as his chief of staff, Perdona, no solo cuando fui su jefe de gabinete en el Departamento de Estado, sino también cuando Powell fue presidente del Estado Mayor Conjunto y cuando fue asesor de seguridad nacional de Bush, el primer Bush. Así que lo que dijo fue, ya sabes, en un momento Powell se volvió hacia mí y me dijo, Larry, lo peor que puedes hacer es poner a un general de la Fuerza Aérea al frente del Estado Mayor Conjunto, porque todo lo que saben es bombardear, 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 luego despegar de nuevo y bombardear un poco más. Y si no aprendimos eso de la Segunda Guerra Mundial, si no lo aprendimos de Vietnam, si no lo aprendimos de Afganistán y de Libia, Dios mío. Así que nunca, nunca reces para que un general de la Fuerza Aérea sea jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahora, ¿de dónde sacó Trump a este tipo? Bueno, la gente lista dice, bueno, estaba retirado, pero antes de retirarse, apareció con este bonito uniforme azul, salvo que no llevaba la gorra puesta. Llevaba una gorra de MAGA. Y Trump dijo, Dios mío, nos cayó bien enseguida. ¿Cómo es este tipo? Dios mío, si tiene una pizca de honestidad, tiene que decirle a Trump, mire, mis colegas del Estado Mayor Conjunto y yo advertimos que esto podría no funcionar. Pero no sé si tiene una pizca de honestidad. No está funcionando, ¿de acuerdo? Y si los militares no pueden contener a Trump en su estado mental actual, Dios mío, no sé quién podría hacerlo. Tenemos a los neoconservadores apareciendo ahora. Wormser. Tenemos a Douglas Feith, el cerebro, por así decirlo, detrás de la guerra de Cheney contra Irak.
saliendo y haciendo declaraciones absurdas. Así que los neoconservadores siguen vivos. Todavía se les da mucho margen en la prensa y les publican sus artículos de opinión. Así que, ahora mismo, déjame pedirte que repitas tu pregunta principal. Intentaré ser más breve. Sí, no. Si el cambio de régimen ya no está sobre la mesa, sí. Bueno, si eso está fuera de toda cuestión y los iraníes no están dispuestos a tratar con Trump, y se puede entender por qué podrían no estar dispuestos a tratar con él, quiero decir, 2 veces, justo cuando las negociaciones estaban a punto de concluir, los engañaron, hubo un ataque, ¿vale? 2 veces. Entonces fue George W. Bush quien dijo, engáñame una vez, engáñame 2 veces. No consiguió decirlo bien, ¿verdad? Bueno. He couldn't get it right? Well, fool me no more. yeah. So the Iranians say, fool me once? Well, we never thought you'd try to fool me twice, but you did, but we were ready Bueno, this time. nunca pensamos que intentarías engañarme 2 veces, pero lo hiciste. Pero esta vez estamos preparados. Esta vez estamos preparados. ¿Engañarme 3 veces? ¿Engañarme 3 veces? Venga ya. Así que ellos tienen la ventaja. Ahora bien, ¿hay fuerzas de moderación aquí? Las hay. Los rusos y los chinos pueden venir y apoyar al nuevo ayatolá, al nuevo líder supremo. Aún no es del todo un ayatolá, según me dicen. Y decir, mire, señor Trump, cuando me llamó, dice Putin, cuando me llamó hace solo 3 días, saqué lo mejor de la situación. Hice que Ushakov dijera que tuvimos una conversación de carácter empresarial y constructiva, y también abierta y franca. Así que no estoy rompiendo lazos con usted. So, I'm not cutting off ties with you, but you know what? This is crazy. We're not gonna Pero ¿sabes qué? Esto es una locura. No vamos a permitir que esto ocurra. Dices, oh, por favor, usa tu buena disposición con Irán. Olvídalo. Dices, por favor, no le des a Irán la inteligencia que necesita. Señor Trump, ¿lo ha oído? ¿Sabe lo que significa la palabra karma? Búsquela, karma. ¿Qué estáis haciendo con los ucranianos? No vamos a detener nuestra ayuda a Irán. Así que tendremos que llegar a un acuerdo. A corto plazo, las elecciones de medio mandato, eso es una cosa. Pero el caos en la economía con el estrecho de Hormuz cerrado, eso es un pandemonium, ¿de acuerdo? Así que, señor Trump, podemos ayudarle, pero va a tener que dejarlo y va a tener que contener a Israel. Ahora, nosotros los rusos, dice Putin, tenemos una oportunidad única de mediar en este asunto. Tenemos relaciones razonablemente buenas con Israel. Quiero decir, hay 2 millones de rusos en Israel, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos muy buenas relaciones con Irán, buenas relaciones con China. Tenemos mucho que ofrecer aquí, pero por mucho que intentemos que esto parezca mejor de lo que es, vais a tener que dar un paso atrás. Y cuanto antes lo hagáis, menos perderéis en las elecciones de mitad de mandato. Así que estamos dispuestos a ayudar, pero Irán no quiere ayuda nuestra ni de nadie más en este momento. Están ganando. Así que, bueno, esperemos un poco, y sí, volved a nosotros e intentaremos ser mediadores honestos. Pueden hacerlo. Bueno, ya sabes, casi tuvieron un tratado de defensa mutua con Irán. Los iraníes dijeron que no, lo que muestra la posición de Irán. Ahora, si lo pensamos, los rusos querían convertir su tratado estratégico con Irán en un tratado de defensa mutua, y fueron los iraníes quienes dijeron, no estamos preparados para eso. Creo que probablemente ahora se arrepientan. Pero eso demuestra lo importante que es Irán para Rusia. Quiero decir, es un punto vulnerable por el que llegan todo tipo de amenazas y terrorismo. Bien, eso es una cosa. La otra cosa, ¿qué más iba a decir? Ah, sí, bueno, ya sabes, se abstuvieron en esa resolución en la ONU ayer. Me quedé horrorizado. Quiero decir, no puedes condenar, no puedes votar en contra de una medida que critica a Irán y ni siquiera menciona que fueron atacados. ¿Pero por qué se abstuvieron? Bueno, creo que solo intentan preservar lo que queda de una imagen de poder actuar como mediadores honestos. Quieren estar en posición de decir, vale,
Puede que hayamos vetado eso, pero estamos intentando resolver las cosas. Y las apuestas son muy altas, no solo, por supuesto, por la matanza, energía y destrucción humana ejemplificada por esas niñas en Minab, sino también por la amenaza que Netanyahu se sentirá tentado a usar cuando surgió. Netanyahu will be tempted to use one of his words. Thinking about Minab, Sabes, pensando en Minab, Glenn, tenía un poema de Daniel Berrigan, un buen amigo mío, que recité en otra plataforma. Pero ahora tengo otro de una poeta iraní muy cercana. Se llama Abideh. Tardaría alrededor de 1 minuto, quizá un poco más en leerlo. Se dirige a las niñas de Minab, ¿no? Por supuesto. ¿Está bien? De acuerdo. El título es In Memoriam. ¿Dónde estaban vuestros sueños? ¿Dónde estaban vuestras esperanzas, dulces niñas de Minab? ¿Iba a ser vuestro destino convertiros en los nuevos brotes de los tulipanes o de los narcisos, dulces niñas de Minab? Tulips or the daffodils, sweet little girls of Minab? Were you fasting, hungry, thirsty? Estabais en ayuno, hambrientas, sedientas, dulces niñas de Minab, cuando el tomahawk os hizo pedazos y os redujo a cenizas sin dejar rastro de vosotras, mis ángeles, mis hermosas dulces niñas de Minab. Decidme, ¿quién tiene corazón? ¿Quién alberga tanto odio en su corazón como para reducir a cenizas a dulces niñas, con esperanzas y sueños como tulipanes y narcisos meciéndose bajo la cúpula azul del cielo, esperando e inocentemente aguardada de una nueva primavera? Decidme, ¿quién tiene tanto odio? ¿Quién tiene tanto odio en su corazón? Ahora, de lo sublime a lo mundano, sabemos cómo ocurrió. Sabemos quién mató a las dulces niñas de Minab. Su nombre es Hexeth. His name is Hexeth. He calls himself the Secretary of War. Se hace llamar el secretario de guerra. ¿Por qué puedo echarle la culpa a él? Porque eliminó la unidad del Pentágono que verificaba que no hubiera víctimas civiles en una lista de objetivos. Culpar a la Agencia de Inteligencia de Defensa o a listas de objetivos desactualizadas no basta. Había una forma de comprobar esas cosas. Había un procedimiento. Y Peter Hexeth, secretario de guerra, que dice no tengáis piedad, eliminó esa unidad. Ahora bien, ¿cómo lo sé? Scott Ritter conoce este asunto al detalle. Ha señalado que hubo 4 ataques con misiles Tomahawk y luego otro que tenía la capacidad de merodear sobre la zona y enviar fotografías de vuelta a la torre de control. La torre de control estaba de nuevo en funcionamiento. Sí, hay más gente llegando. Oh, mira, hay mucha gente. Estas eran las niñas que iban al refugio de oración, ¿vale? Y los padres que venían a recogerlas, vaporizados. ¿Por qué? Porque había capacidades termobáricas dentro de ese 5º Tomahawk. Así que ya sabes, está bien estar un poco enfadado por esto. Y cuando veo al presidente de los Estados Unidos decir no, los iraníes lo hicieron ellos mismos, eso era una imposibilidad física, una imposibilidad temporal. Y puedo decirlo porque Segichestrein Wismol Tenicada armado el ataque del 28. La misma oleada en la que el líder supremo asesinado en su hurtada en su propia casa, no en un refugio profundo. De la misma manera que había ocurrido antes de que los iraníes siquiera supieran que algo se avecinaba. Así que los iraníes van a lanzar misiles imprecisos contra una escuela antes de saber siquiera que están siendo atacados. Venga ya. Lo que tenemos es un presidente falaz. Esa es una forma elegante de decir un mentiroso de cuidado. Y Hexeth dijo, no, estamos investigando, claro. Hexeth va a investigar aquello de lo que él mismo es personalmente responsable. Un hombre que no da cuartel y que dice, no mostréis piedad. En eso nos hemos convertido, y los ciudadanos deben darse cuenta de ello para asignar la culpa donde corresponde. Cuando matas a 163 niñas de entre 6 y 12 años, debes rendir cuentas. Estoy muy de acuerdo. Esa es una de las cosas más sorprendentes, que ahora se celebre tanto la brutalidad, que exista esta idea de que, ya sabes, Hexeth dice que incluso seguir las reglas de enfrentamiento es de algún modo políticamente correcto, algo que nos impide ser fuertes. Es bastante grotesco.
Y si estás en Twitter, si sigues a la Casa Blanca, casi todos los días publican pequeños vídeos en los que hacen montajes de videojuegos con bombardeos sobre Irán. Es pornografía bélica, es una celebración de la violencia. Es algo muy feo, especialmente viniendo de la Casa Blanca. Pero aquí estamos. Parece que el declive imperial puede ser realmente feo. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Thank you Gracias por very much. invitarme, Glenn Deason. Muy agradecido. Appreciate it.